Hola, soy Edgar y esto es En mi biblioteca, donde exploramos mundos literarios fascinantes. En el programa anterior viajamos con The Gadfly, de Ethel Lillian Voynich, una novela que conquistó el alma soviética pero que la Iglesia Católica prohibió. Hoy nos adentramos en un territorio mucho más oscuro y controvertido. Descubrí este libro de la manera más inesperada. Andaba buscando películas similares a Quel maledetto treno blindato y The Dirty Dozen, cuando me topé con The Misfit Brigade de 1987. La película me llevó a los libros y los libros me llevaron a descubrir una de las historias de fraude literario más extraordinarias del siglo XX, Legion of the Damned, publicada en 1953. Su autor, Sven Hazel, se convirtió en el segundo escritor danés más vendido de la historia. Durante mucho tiempo fue celebrado como el Hemingway danés, un héroe de guerra que sobrevivió al infierno del Frente Oriental para contar la verdad brutal sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero todo era mentira. En 2023, documentos robados de los archivos nacionales daneses revelaron la verdad. Sven Hazel era un criminal de poca monta convertido en colaborador nazi, un torturador que pasó la mayor parte de la guerra en Dinamarca, no luchando contra los soviéticos. Esta es la historia de cómo un impostor construyó un imperio literario y fascinó a millones de lectores. Sí, nuevamente me he encontrado con un libro que es menos interesante que la vida del autor. Casualmente el libro anterior fue igual, pero en este caso la historia de Legion of the Damned me gustó mucho más que The Gadfly. Es más entretenida, está tal vez no mejor escrita, pero sí te ayuda a ese escapismo, a meterte en otra historia, en otro mundo, con otros personajes. Sven Hazel nunca existió. El nombre era un seudónimo de Børge Willy Rested Pedersen, nacido en 1917 en Dinamarca. Su juventud no fue la de un futuro héroe de guerra, sino la de un delincuente común. Robos de bicicletas, hacerse pasar por oficial de policía, fraude en general. Durante décadas promovió una biografía dramática. Alistamiento voluntario en la Wehrmacht en 1937, combate en todos los frentes excepto el norte de África, rango de teniente, condecoración con la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, rendición final ante los soviéticos en Berlín en 1945. Casi todo era falso. El primer golpe a su reputación llegó el 10 de octubre de 1963. Ese día el periodista de radio George Kringelbach reveló en la radio nacional danesa que Sven Hazel era en realidad Børge Pedersen, un traidor convicto que había trabajado para la agencia de inteligencia alemana, rama del Hippokrates, la policía auxiliar danesa creada por la Gestapo. El escándalo sacudió Dinamarca. Solo días antes, Hazel había sido homenajeado como el Hemingway danés, en una recepción con embajadores de 6 países. La editorial Grafisk Forlag ofreció reembolsos completos por sus libros y cesó toda colaboración. El público se sintió traicionado. Habían creído que las novelas eran autobiográficas. Erik Hast, un controvertido periodista danés, condujo una campaña de décadas contra Hazel. En 1976 publicó Hazel, la historia fantástica de un agente de Hitler, alegando que Hazel nunca sirvió en el Frente Oriental y que obtuvo su conocimiento militar de veteranos daneses de la Waffen-SS que conocieron en prisión. La evidencia más contundente de Hast fue que en agosto de 1942, un periódico de la resistencia danesa reportó que un tal Børge Pedersen que estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Copenhague, conduciendo un Cadillac registrado al líder del partido nazi danés. Esto contradecía su afirmación de estar luchando con la Wehrmacht en el frente. Hazel tuvo que exiliarse a Barcelona en 1964, donde viviría hasta su muerte en 2012 a los 95 años. Nunca fue perdonado en Dinamarca, pero la verdad más completa emergió en septiembre de 2023, cuando Martin Magnussen, exoficial de policía danés, publicó
Den Falken Dolnat. Perdón por haber dicho eso. En español sería El falso teniente. El libro se basa en 1500 documentos robados de los archivos nacionales daneses que fueron misteriosamente devueltos en 2017 por la viuda del ladrón. Entre ellos un diario de guerra de 734 páginas escrito por el propio Petersen. Lo que revelan estos documentos es una narrativa mucho más compleja y oscura. En 1945, Pedersen intentó unirse a las Waffen-SS, pero fue rechazado debido a su historial criminal. En mayo de 1942, logró unirse a la Wehrmacht, bajo identidad falsa, y sirvió en el regimiento de Panzer número 11. Aquí está la parte verdadera de su historia. Efectivamente sirvió brevemente en Ucrania en una unidad Panzer. Sin embargo, fue enviado a un batallón penal, no por valentía en combate, sino por fingir ser veterano de la Guerra Civil Española, una condecoración falsa por la que recibió 6 meses de prisión. Después de cumplir su sentencia, desertó de la Wehrmacht, mientras estaba de permiso en Copenhague. Lo que siguió fue la parte más oscura. Se unió al Hipocorps, donde cometió actos de tortura. Eventualmente fue recapturado y permaneció encarcelado hasta el final de la guerra. Fue juzgado en 1947 y condenado a 10 años por traición, cumpliendo aproximadamente entre 2 a 4 años. El Dr. Klaus Bungar Christensen, historiador danés de la Segunda Guerra Mundial y profesor asociado en la Universidad de Roskilde, fue claro en 2012. Hassel nunca sirvió en el frente oriental y sus libros son un fraude y no están basados en sus experiencias personales. Obtuvo su información de sus contactos en el servicio de inteligencia alemana. Volviendo al libro, Legion of the Damned fue publicada en el 53, tras una edición pesada por parte de Georg Simonsen, consultor de la editorial. La edición inglesa llegó en el 57 y se convirtió en bestseller masivo en el Reino Unido durante los años 60 y 70. El momento de publicación fue perfecto. En el 53, apenas 8 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, los lectores estaban listos para confrontar las realidades brutales de la guerra. La novela ofrecía algo sin precedentes en la literatura bélica en inglés. La guerra vista desde la perspectiva de soldados alemanes, mostrados como seres humanos, no como enemigos sin rostro. La trama sigue a Sven, juzgado y condenado como desertor del ejército alemán. Pasa meses en brutales campos de concentración nazis, Grossrosen y Lengris, donde presencia atrocidades de las SS y trabaja en peligrosas tareas de desactivación de bombas. Abruptamente es perdonado y enviado al 27º Regimiento Panzer Penal, una unidad compuesta por criminales convictos, soldados sometidos a consejos de guerra y marginados políticos. El libro sigue al regimiento en el frente ruso, donde son considerados carne de cañón prescindible. Luchan a través de la estepa congelada, superados en número y armamento contra el ejército rojo. Los temas son consistentes: totalitarismo, injusticia, futilidad de la guerra, supervivencia contra probabilidades imposibles. Los personajes no luchan por Alemania o Hitler, sino por sobrevivir y protegerse entre ellos. Pero lo que realmente distingue a Legion of the Damned y toda la serie de novelas que escribió son sus personajes memorables que mezclan horror con humanidad y humor negro. El principal sería Joseph Porta, que es el corazón cómico. Es un berlinés alto y pelirrojo con ojos de cerdo verdes. Lleva un sombrero de copa amarillo con anillos azules y rojos, ganado en un juego de cartas con un conde rumano, y lo usa en batalla junto con su monóculo. Es experto en el mercado negro, el mejor conductor de tanques, cocinero autoproclamado. Está obsesionado con la comida, habla de ella en sueños, come antes de las batallas como reacción nerviosa, tiene monólogos en trance sobre cocina. Incluso intercambió recetas con un soldado inglés en Dunkerque y lleva un gato llamado Stalin. Sus últimas palabras en la serie: dale a Adolf una patada en el trasero de mi parte. Otro personaje sería el viejo, o Willy Bayer, que es el líder de pelotón y figura paterna. Carpintero de oficio, siempre fumando calmadamente su pipa, odia la guerra y solo quiere volver a su taller, a su esposa e hijos.
proporciona el centro moral y la sabiduría del grupo. Y obviamente cayó en Rusia. Hay otros personajes, pero como solo he leído el primer libro, son los únicos dos que me han resaltado y me han parecido curiosos, especialmente Joseph Porta. El humor oscuro permea el libro y, según lo que entiendo, también la serie de libros, contrastando la brutalidad con lo absurdo, obsesiones con comida, esquemas de mercado negro, historias exageradas, apodos irónicos, hermandad en circunstancias imposibles. Los personajes roban cadáveres mientras filosofan y ocasionalmente disfrutan bacanales de comida, sexo y alcohol cuando surge la oportunidad. La serie completa consta de las dichas 14 novelas publicadas entre 1953 y 1984. Juntas vendieron 53 millones de copias en 25 idiomas. Solo en el Reino Unido se vendieron 15 millones. Hassel es posiblemente el segundo autor danés más vendido de todos los tiempos, después del conocidísimo Hans Christian Andersen. La brecha entre recepción académica y popular fue abismal. Académicamente, fue despedido en gran medida por el establishment literario. Las bibliotecas públicas danesas no consideran sus libros como apropiados. Un artículo de opinión danés de 2011 en Dagbladet Information lo describió como traidor, cuya novela debut fue el peor libro de la historia, con sus personajes plagiados del famosísimo Sin Novedad en el Frente. Sin embargo, la recepción popular fue masiva. ¿Por qué esta división tan dramática? Los críticos señalaron la violencia gráfica y contenido sexual que impedía la consideración seria, naturaleza serial y formularia, portadas sensacionalistas, inexactitudes técnicas cuestionadas por historiadores, el escándalo de autenticidad que hablamos hace un rato de 1963 y explotación comercial. Los lectores, por el contrario, encontraron narración compulsiva, lecturas que no puedes soltar, personajes memorables descritos como una banda viciosa, hilarante y profundamente humana de inadaptados, descripciones viscerales con poder para transmitir horror del frente oriental, de una manera cautivadora que ningún soldado aliado convertido en escritor logró. Humor negro brillante que hizo digerible el horror y un mensaje antibélico claro. La comparación entre Sin Novedad en el Frente de Erich Maria Remarque y Legion of the Damned de Sven Hassel revela similitudes superficiales pero diferencias fundamentales. Ambas novelas emplean narrativa en primera persona desde perspectivas de soldados alemanes. Ambas afirman estar basadas en experiencias personales de guerra. Ambas utilizan descripciones gráficas de violencia y horror. Ambas presentan a los soldados como víctimas en lugar de héroes, con mensajes antibélicos claros. Pero ahí se podría decir que terminan las similitudes. Remarque retrató la Primera Guerra Mundial en el frente occidental, con reclutas regulares que eran estudiantes. Publicó en 1929, 11 años después de la guerra, y creó una obra maestra literaria. Se enfoca en el trauma psicológico y la generación perdida, destruida por la guerra. Es considerada la declaración antibélica definitiva de la Gran Guerra. Hassel supuestamente retrataba la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, con un batallón penal ficticio de criminales. Publicó en 1953, 8 años después de la guerra, y es caracterizada como literatura pulp de sexo, gore y violencia. El estilo de ficción orientada a la acción y el enfoque de entretenimiento diluyen el mensaje antibélico comparado con la profundidad filosófica de Remarque. Crucialmente, Hassel fue acusado de plagiar tipos de personajes de Remarque. Un artículo de Wikipedia Talk habla sobre Sven Hassel y señala: si alguna vez has leído Sin Novedad en el Frente y Legion of the Damned, notarás que este último es básicamente un remake, una rehechura, incluso hasta el miembro más viejo de la unidad muriendo por fuego de artillería mientras pasea por el campo. El impacto también fue radicalmente diferente. Remarque vendió 2.5 millones de copias en 22 idiomas en los primeros 18 meses. La adaptación cinematográfica de 1930 ganó el Oscar a Mejor Película. Fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1931.
Los nazis prohibieron y quemaron sus libros en 1933. Se convirtió en símbolo universal del horror de la guerra y es lectura estándar en escuelas de todo el mundo. Yo aún no he visto la última adaptación, que es ahorita de los 2020 más o menos. Tengo pendiente eso todavía. Me refiero a adaptación cinematográfica. Hassel, en cambio, vendió los famosos 53 millones de copias, pero fue rechazado en Dinamarca, considerado inapropiado para bibliotecas públicas, llamado el patito feo más feo de Dinamarca, y no recibió premios literarios importantes a pesar de las ventas masivas. Solo tuvo una adaptación cinematográfica, pobremente recibida. La comparación revela la diferencia entre arte literario que sirve como testimonio histórico y ficción comercial que explota la guerra para entretenimiento mientras afirma falsa autenticidad. Y mientras estaba escribiendo esto recordé por qué todavía no he visto la última adaptación. Quiero ver las 3 adaptaciones en un solo fin de semana, pero no he podido agendar todavía eso, para irlas comparando con el libro y entre ellas mismas. Y aquí llegamos a una pregunta crucial. ¿Existían realmente los batallones penales alemanes como Hassel los describió? La respuesta es compleja. Sí, los batallones penales alemanes existieron absolutamente, de eso no hay duda. Los Strafbataillon fueron formaciones reales de la Wehrmacht, extensamente documentadas en obras académicas como Strafbataillon, Hitler's Penal Battalions de 2018. Para 1945, más de 50.000 tropas de la Wehrmacht habían servido en regimientos de castigo. Estas unidades incluían soldados convictos de tribunales militares, criminales civiles, prisioneros políticos, aquellos considerados indignos de servicio militar. Las condiciones eran brutales, pobremente armados y mal provistos. Disciplina dura donde negarse a realizar deberes significaba ejecución sumaria. Eran usados para misiones de alta tasa de bajas, limpiar campos de minas, operaciones de asalto y defender posiciones sin esperanza. Pero aquí está el problema crítico con las novelas de Hassel. No existieron regimientos panzer penales en la Wehrmacht. Las unidades penales eran principalmente infantería usada para misiones peligrosas. Los tanques raros y costosos, o sea, los Panthers, los Tigers, nunca fueron asignados a formaciones penales. Los Tigers estaban organizados en batallones especiales, adjuntos solo a divisiones de élite. El 27º Regimiento Panzer Penal de Hassel es completamente ficticio. Alemania estaba desesperadamente escasa de blindaje durante la guerra. Nunca lo desperdiciaría en unidades penales prescindibles. Los historiadores militares son claros. Confirman que los Strafbataillon existieron y operaron bajo condiciones documentadas. Pero sobre las obras de Hassel concluyen, no tomadas en serio por los historiadores, contienen muchas inconsistencias y exageraciones, obras de ficción, no historia real, notoria inexactitud. Los libros contienen cientos de absurdos en asuntos de táctica y armamento. Y esto nos lleva a la única adaptación cinematográfica basada en su obra, aunque realmente no fue 100% basada en el libro. En el segundo libro, que es Wheels of Terror, en este caso la película que me llevó a... una de las películas que me llevó a este libro y a la historia de este autor, que es extraordinaria también en su propia forma, es The Mystic Brigade del 87. Porque está basada en el libro, también es conocida como Wheels of Terror. Fue una producción televisiva estadounidense de bajo presupuesto, filmada en Yugoslavia, con Oliver Reed y David Carradine en unos cameos. La película recibió críticas negativas. Actualmente está en 5.7 de 10 en IMDb. Las críticas comunes son bajo presupuesto con apariencia de combate macarrónico, que es como una forma de despreciar o señalar películas italianas que también existían de ese tipo. El maldito tren blindado también tiene una confusión tonal al intentar ser tanto comedia como película bélica seria. Pobre adaptación del material fuente. Como dije, se basa en, pero realmente no utiliza mucho del libro. Los productores tenían planes para una secuela que obviamente nunca se materializó. El trabajo de Hassel también influyó significativamente el género de películas de guerra.
particularmente el subgénero de tipos en una misión, el grupo en una misión imposible. Está The Dirty Dozen de 1967, la cual estableció el molde, o El maldito tren blindado, o El maldito tren blindado, o The Inglourious Basterds. Es 3 títulos para la misma película, que era una película italiana, que eso fue lo que me llevó a hablar de todo esto, estar escribiendo y hablando de este señor y su obra. Todas este tipo de películas y otras más que no he nombrado acá pertenecen al mismo género. El trabajo de Husserl popularizó conceptos que vemos repetidos en películas bélicas: el batallón penal, soldados prescindibles en misiones suicidas, soldados antiautoritarios versus oficiales rígidos, arquetipos de personajes. En este caso sería el arreglador inteligente, el gigante gentil, el veterano endurecido, el creyente fanático. La verdad revelada en el 2023 no dejó dudas. Husserl tuvo servicio breve en la Wehrmacht en Ucrania como en el batallón penal, pero pasó de la mayor parte de la guerra como desertor y colaborador en Dinamarca. Cometió tortura, dio falso testimonio y construyó una carrera multimillonaria sobre mentiras elaboradas. Sus novelas permanecen significativas como ficción antibélica y fenómenos comerciales, pero son enfáticamente no relatos autobiográficos ni fuentes históricas confiables. La tragedia final es esta: un torturador y colaborador se hizo rico y famoso retratándose como víctima de la brutalidad de la guerra. Una traición final tanto de la historia como de sus víctimas reales. Sin embargo, Porta, con su sombrero de copa amarillo, Tiny el gigante, legionario, continúan viviendo en la memoria colectiva de millones de lectores. Es un testimonio del poder de la narración, incluso cuando está construida sobre mentiras. Y eso es lo interesante de la ficción, ¿cierto? Nos lleva a mundos diferentes y al final la ficción son mentiras. Esa es la base de toda la ficción. Aparte es la historia, aparte es las biografías, las novelas históricas. La ficción pura son mentiras. Nuestro momento actual, donde la autenticidad y la verdad histórica son constantemente debatidas por cualquier bando, Legion of the Damned ofrece una lección inquietante. Una mentira bien contada puede viajar mucho más lejos que la verdad, pero la verdad eventualmente alcanza incluso a los mentirosos más exitosos. Lo mismo le pasó a los líderes de ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Contaron tantas mentiras y al final cayeron sobre su propio peso. En nuestro próximo programa exploraremos un territorio diferente con The Turn of the Screw de Henry James, aprovechando la época de octubre. Una de las historias de fantasmas más debatidas y ambiguas de la literatura, donde la verdad es aún más esquiva que en las memorias falsificadas de Husserl. Hasta pronto.